diagnóstico diferenciales los síndromes pericárdicos. Porque los síndromes pericárdicos definitivamente van a tener su propia característica, pero que además le va a tener muchas cosas en común con otras. Pero sin embargo, si nosotros ponemos atención en la diversidad que pueda tener estos síndromes pericárdicos y tratar de comprender cuál es la función del pericardio, cómo es que va a tener su función, su acción dentro del sistema circulatorio, entonces vamos a poder comprender mejor por qué se dan todos estos eventos. ¿Se escucha bien al fondo mi voz? ¿Sí? Y entonces, para poder comprenderlo necesitamos un poco de anatomía. Y la anatomía me va a permitir saber que la membrana pericárdica es una membrana que tiene un lugar dentro del sistema circulatorio, no solamente envolviendo el corazón, sino también a los grandes vasos que están circundantes al corazón. Y que esta membrana no es solamente única, sin grabación, solamente voz. No solamente va a permitir recubrirla, sino que además me va a permitir a través de sus dos membranas, que es la parte visceral y la parte parietal, la que va a hacer justamente este fuelle tratando de seguir al ciclo cardíaco, seguir a los movimientos del miocardio. Y es porque todo es perfecto, esta membrana se va a adaptar de tal forma que va a ayudar no solamente al movimiento, sino también a restringir que el ventrículo no se expanda más, a que de alguna forma sea su contención. Además de permitir su lubricación y además de permitir de que haya un verdadero sistema armonioso en cuanto a la función de la sístole y de la diástole. Y algo también que es sumamente importante es que la membrana pericárdica tiene contacto también con estructuras aledañas dentro del mediastino. O sea, no solamente es con respecto al contenido que es el músculo miocardio, es el corazón en sí y los grandes vasos, sino también con las estructuras cercanas que están alrededor de la membrana pericárdica con respecto al mediastino. Es decir, a nervios importantes, como el nervio laríngeo recurrente, como el nervio frénico, como el esófago, por ejemplo, o como parte del pulmón. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si es que nosotros conocemos que la anatomía me permite conectarme por dentro y por fuera con estructuras importantes, cuando esté enfermo voy a tener manifestaciones clínicas en relación de estas. Y bueno, entonces, ¿cuándo se enfermará? ¿Cuándo se enfermará esta membrana, esta serosa? ¿Cuándo se enfermará? Por muchas razones. Por causas netamente vasculares, cardiovasculares, y por causas sistémicas. ¿Por qué? Porque entre ambas, tanto entre la membrana parietal y visceral, siempre va a haber un resultado de presiones que al final va a quedar como un líquido remanente, que va a ser de 15 a 50 mililitros, que siempre está dentro de este espacio, y que de alguna forma le permite hacer el compliance con todo lo que es la dinámica circulatoria. Entonces, cualquier patología que me implique por contacto, por vecindad, me implique que haya una irritación de esta membrana, va a provocar una afección de esta. O cualquier causa sistémica en la cual esté involucrado las presiones y haya una alteración de esta homeostasis de presión que hay a nivel intrapericárdico, también va a provocarme una alteración de las membranas y de su función de las membranas.
Por eso las causas son sistémicas, pero también son locales. Entonces, ¿cuáles son estos efectos ya un poquito más señalándola una por una? Que definitivamente va a ayudar a limitar la distensión cardíaca a corto plazo, va a facilitar el acoplamiento y la interacción entre las cavidades. Esto es muy importante, porque de alguna forma el pericardio está envolviendo, está metiéndose por toda la parte prácticamente de las cavidades y de alguna forma está ayudando a individualizarlas. Va a mantener las relaciones de presión y de volumen y por ende del gasto cardíaco, manteniendo siempre la geometría del ventrículo izquierdo, que es el músculo más prominente, que es el músculo más importante que hay dentro de lo que es el corazón. Pero también tiene otras funciones que hay que reconocerlas. Es su actividad fluidolítica del pericardio, es su actividad inmunológica, vasomotora que tiene el pericardio. ¿Por qué? Porque es un lugar de circulación. Porque hay vasos aledaños al pericardio. Y entonces, por lo tanto, sobre todo en la parte parietal. Y entonces, por lo tanto, cuando hay algún tipo de proceso inflamatorio que hace que haya una respuesta inmune sostenida, persistente, pues va a provocar asientos a nivel de la membrana pericárdica. Lubrica y además va a equilibrar la fuerza gravitacional e hidrostática. ¿Y cuáles son estos síndromes pericárdicos? Estos síndromes pericárdicos son 4. Uno que es la pericarditis aguda o la pericarditis en general le vamos a decir porque en realidad hay 3 formas en las cuales se puede presentar la pericarditis. Puede ser la pericarditis aguda, subaguda y la crónica. La otra que viene a ser el derrame pericárdico, la otra que es el taponamiento cardíaco y la otra viene a ser la pericarditis constrictiva. Las 3 primeras que he señalado, ya sea la pericarditis, el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco, se pueden dar en la evolución de instalación en el transcurso de una historia clínica de un paciente determinado. Es decir, que un paciente puede vivir los 3 síndromes, los 3 primeros: pericarditis, derrame y taponamiento cardíaco. Y a veces no está tan individualizado en cuanto a saber el corte, hasta acá ha sido pericarditis. A veces no se sabe. A veces solamente el hecho de que el paciente venga con un derrame pericárdico y no sabemos en qué momento fue el periodo de la pericarditis. Y de pronto viene más por sintomatología bastante florida, gruesa, de taponamiento cardíaco. Y no ha habido mucha sintomatología o pobre con respecto a la instalación de una pericarditis o un derrame pericárdico. Es decir, que es un vaivén de sintomatologías que van apareciendo, pero lo que sí nosotros tenemos que reconocer es, a través de los síntomas y de los signos, saber en qué momento está viniendo mi paciente. Lo que yo estoy al frente es de un taponamiento cardíaco, estoy al frente de una pericarditis o estoy al frente de un derrame pericárdico. Y para eso, ya saben, cualquier causa local o sistémica puede afectarme las membranas pericárdicas. Y ya sé también sus funciones, ya sé de qué se va a encargar. Por lo tanto, cuando está afectado, son estas funciones las que se pierden. Por lo tanto, eso se va a traducir en síntomas, en molestias, en signos que voy a poder yo palparlo. Y no esperar que venga un ecocardiograma. ¿No? Y lo primero, cuando yo sospecho, y a veces ni sospecho, viene con dolor pericárdico, dolor precordial, y lo primero
el cardiólogo, ecocardio, una ecografía del corazón. Y ya prácticamente corté a mi cerebro la oportunidad de hacer un diagnóstico clínico. Así que no siempre va a haber un cardiólogo, no siempre va a haber un ecocardiograma. Y muchas veces el ojo clínico ayuda muchísimo para poder guiar incluso al cardiólogo. Entonces por eso es que todavía es vigente aprenderlo tal y como van apareciendo. Entonces, ¿qué se da en este cuadro? Se da básicamente dos condiciones. Uno, que puede ser la inflamación del pericardio y la otra la infiltración de la membrana pericardio. La pericarditis aguda es una condición clínica en la cual por el tiempo de evolución del cuadro se dice que es de 3 a 4 semanas. Una pericarditis subaguda está hasta antes de las 6 semanas y una pericarditis crónica es cuando sobrepasa los 6 meses de sintomatología. Pero en el caso de la pericarditis aguda, que estamos hablando de 3 a 4 semanas, son pacientes cuya sintomatología es bastante característica. No hay paciente de pericarditis aguda y de las diferentes guías clínicas que te mencionen el tema si es que no hablan de dolor torácico como parte de la sintomatología y como parte de los puntos clave de diagnóstico de la pericarditis aguda. Dolor torácico. Ese dolor torácico tiene características especiales. Es un dolor torácico generalmente ubicado en la zona del precordio. Es un dolor torácico que muchas veces aumenta con los movimientos respiratorios, sobre todo con la inspiración. Y es un dolor torácico en la cual puede aparecer en forma, indistinta durante el día. A veces aparece con más fuerza, a veces aparece con menos intensidad, pero que está persistente, está persistente. Es un dolor torácico, además, que se acompaña muchas veces de frote pericárdico, que también está dentro de los criterios diagnósticos de pericarditis y dentro de las guías clínicas, que posteriormente probablemente lo vayan a ver cuando estén en M1. Además, esta pericarditis aguda tienen que saber que es causa del 0.1% de los ingresos hospitalarios por emergencia y es el 5% de frecuencia de las causas de dolor torácico en las salas de urgencia de un hospital. Un paciente que viene por dolor torácico en una emergencia, 5% de ellos probablemente sea por un cuadro de pericarditis aguda. Por lo tanto, hay que estar alerta. Muy importante es que las pericarditis agudas generalmente son recurrentes. Es decir, que si lo ha presentado una vez, pueden volver a presentarlo. Por eso que la historia clínica es muy importante. Se dice que un 30% de los pacientes que ingresan por pericarditis aguda recurren en un nuevo cuadro a los 18 meses después del primer evento. Y que muchas de las causas de pericarditis aguda están en relación justamente a causas virales. ¿Y por qué hoy en día está tomando tanta importancia estos cuadros pericárdicos? Porque hay muchas opciones de tratamiento y de intervención. Por eso que las guías clínicas ahora están poniéndole mucho hincapié en cuanto a la consolidación de su diagnóstico, que lógicamente cuando ya estén en medicina lo acompañarán de, además, estudio electrocardiograma y también un ecocardiograma, por supuesto.
pero también ayuda mucho la parte clínica, porque eso es lo que no solamente está en la guía, sino que es parte de lo que ustedes van a tener que sospechar. Entonces, no se olviden, el dolor torácico es de tipo precordial, que hay que hacer el diagnóstico diferencial del dolor torácico de tipo anginoso, porque generalmente el dolor torácico de tipo anginoso, si bien es cierto, es en el precordio, pero es un dolor que aumenta con el esfuerzo, que se desencadena con el esfuerzo. En el caso del derrame de la pericarditis aguda, generalmente aumenta con la inspiración, ahí hay un error, es con la inspiración, ¿sí? Doctora, en el artículo se mencionaba que también era afectado por la tos y su intensidad. Sí, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Aumenta con la inspiración, con los movimientos. Ahora, lógicamente, lo que dices es cierto. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando hay la tos? Músculos accesorios. Son músculos accesorios. No, porque la tos al final es un reflejo, ¿no es cierto? En la cual hay un cierre brusco, una apertura brusca de la glotis y va seguido justo de un esfuerzo inspiratorio profundo. Y entonces es lo que ocurre. Aumenta la inspiración, entonces la tos viene a ser como la máxima expresión en la cual vas a hacer un movimiento inspiratorio profundo. Y entonces va a aumentar el dolor torácico de tipo pericárdico. ¿Okay? Ahora, la ubicación, si bien es cierto, es precordial, pero también hay que saber de que se puede presentar a nivel supraclavicular, retroesternal y sobre todo en la línea media del tórax. Hay que tener en cuenta que cuando uno deglute, cuando uno tose, cuando uno hace rotación del tronco, en la cual van a haber movimientos respiratorios secundarios o concomitantes, va a provocar este aumento de dolor torácico. Va a tener una posición antálgica, que es algo que también va a diferenciarse del dolor de tipo anginoso por un infarto o una angina en el caso de las causas coronarias. En el caso de las causas coronarias, ¿con qué va a calmar? Va a calmar con el reposo, cuando se detiene, cuando disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. En el caso de la pericarditis, no. En el caso de la pericarditis, como hay un proceso inflamatorio de toda la membrana que recubre al miocardio, entonces va a calmar cuanto más aleje, cuanto más haga descansar ese contacto, ese roce del pericardio con respecto al miocardio. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el paciente adopta una posición generalmente inclinada hacia adelante de la zona pectoral. Y como les dije, la duración es variable. Otro signo, en este caso ya es signo, no es síntoma como el dolor, pero otro signo que está dentro de los criterios clínicos de diagnóstico de pericarditis aguda, que ustedes deben reconocerlo, es el frote pericárdico. En el frote pericárdico no se desanimen si no lo auscultan en un momento determinado. Porque si hay algo que caracteriza este frote pericárdico, es que es variable durante el día. A veces lo encuentran, a veces no lo encuentran. Y a veces ocurre de que dicen, doctora, acá hay un frote pericárdico. Vuelven a escuchar ustedes y no lo encuentran. No, no es. Pero doctora, acá sí lo encuentro el siguiente día. A ver, no encuentro nada, no es. Pero si ustedes tienen dolor torácico y tienen una alta sospecha que lo que están escuchando como un desplegamiento de un billete recién impreso, cuando despliegan un billete recién impreso, entonces tengan la seguridad, confíen en sus oídos, de que lo que están escuchando es un frote pericárdico. Y que no tiene que ver nada con la inspiración. Eso es algo que les digo muy importante, chicos. Cuando ustedes están ocultando y creen que es algo
proviene de la vía cardiovascular, deslíguense de la inspiración-expiración. Y cuando ustedes creen que están escuchando algo del aparato respiratorio, deslíguense de los ruidos cardíacos, deslíguense de esa parte. Diferencia. Porque a veces están haciendo diagnóstico de ruidos pensando que es un problema cardiovascular y es un ruido respiratorio. O al revés. Entonces, identifiquen primero qué cosa estoy escuchando. ¿No será la respiración de mi paciente? Y después, cuando hayan seleccionado bien, ahí ya se concentran. Ahora, es clásicamente descrito como un ruido trifásico. Se acentúa durante esta es la que se acentúa durante la expiración. ¿Ok? Acá ha habido un pequeño lapsus. En el caso del dolor torácico, y lo estoy corrigiendo, aumenta con la inspiración. En el caso del frote pericárdico, aumenta o es mucho más audible en el momento de la expiración. Ahora, cuando ustedes sospechan de pericarditis, busquen el frote pericárdico y no se desanimen. Y generalmente lo van a escuchar mejor en la pericarditis no compresiva. Ahora, ¿qué sucede cuando la pericarditis aguda? Sí. Con respecto a la respuesta a analgésicos y AINES, me había leído que el Langhorne Factory, el dolor cardíaco normal, responde a analgésicos como aspirina. ¿En el dolor pericárdico también se presenta la misma respuesta? Bueno, es una de las características del dolor coronario, ¿no? O sea, te dicen que una de las diferencias es justamente porque cede al uso de antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo al uso de aspirina. En el caso de la pericarditis aguda es variable. ¿Por qué? Porque recuerda que es un proceso inflamatorio que está viendo en la membrana. Y si bien es cierto, el antiinflamatorio que se usa, porque se asume de que las causas más importantes son las virales, no es necesariamente los antiinflamatorios no esteroideos, más bien son antiinflamatorios esteroideos como corticoides los que se usan en estos casos. Y otro tipo de inmunosupresores, ¿sí? Entonces, podrías usar un antiinflamatorio y podría haber un poco de alivio, pero no conseguir el alivio que sí consiguiera, por ejemplo, en un cuadro coronario. Entonces, si nosotros aplicáramos a un paciente este tratamiento y vemos que no hay respuesta, tendríamos que pensar inmediatamente en el dolor pericárdico. No, porque cuando hay la sospecha de pericarditis aguda, no utilizas, ¿cómo se llama? Antiinflamatorios no esteroideos. Incluso cuando estás sospechando en una angina, lo primero no es utilizar antiinflamatorios no esteroideos, sino que tú lo encuentras como historia. Aquellos pacientes que están ingresando a la emergencia o a consultarte y decirte, ¿cómo se llama? Tengo un dolor que está ubicado en esta zona y que cuando yo camino unas cuadras o subo la escalera aparece el dolor y cuando me detengo también cede el dolor. ¿Y alguna vez ha utilizado alguna aspirina? Sí. Miren, lo que me he dado cuenta es que cuando uso la aspirina calma el dolor. Entonces tú lo tienes como referencia, pero no es que tú lo indiques, no es que tú lo estés indicando, sino que tú lo tienes muchas veces como parte de la historia. ¿Sí? ¿Más claro? Entonces, el derrame pericárdico ocurre justamente cuando tú tienes dentro de la secuencia de una pericarditis aguda, tú tienes la secuencia de que va aumentando el proceso inflamatorio cada vez más, de tal forma que ese líquido que normalmente lo vamos a tener a nivel intrapericárdico, que se encuentra entre 15 a 50 mililitros, va a hacerse mucho más prominente. Y eso más prominente va a generar ya el diagnóstico en sí de un derrame pericárdico. Las etiologías de un derrame pericárdico casi son las mismas que una pericarditis. Las causas pueden ser diversas, como las que vamos a ver en la otra lámina. Pero recuerden, el tema para que se acumule más líquido a nivel intrapericárdico es porque ha habido una transgresión de membrana,
aumenta la permeabilidad capilar, o es que hay una disminución de la presión oncótica, o hay un aumento de la presión hidrostática, o hay una alteración del drenaje linfático, o hay una suma de todos. Y entonces, por eso es que las causas hay que reconocerlas en base a lo que me altere cualquiera de estas. Y lógicamente, acá juega algo muy importante para saber su sintomatología y su signología. De que hay el juego de la presión intracavitaria, el juego de la presión intramural y el juego de la presión intrapericárdica. Estas tres presiones son las que de alguna forma van jugando de tal forma que yo voy a tener esos 15 a 50 mililitros a nivel intrapericárdico. Pero cuando yo tengo una alteración de la presión intrapericárdica porque está aumentando el volumen, entonces voy a generar alteraciones de la presión intracavitaria y alteraciones de la presión intramural, provocando de que haya alteraciones ya visibles para mis ojos, para mis oídos. Cuando tengo este aumento y estoy frente a un derrame pericárdico, entonces digo que es un derrame pericárdico que tengo que darle nombre y apellido. ¿Será un trasudado o un exudado? Y para eso ustedes tienen que saber los criterios de Lai, ¿no es cierto? En la cual comparan las proteínas de líquido pericárdico entre las proteínas del suero. O comparan el LDH del líquido intrapericárdico con el LDH del suero. Y cuando ustedes tienen un aumento de esta relación, entonces, que generalmente es de 0.5 para las proteínas y de 0.6 para el LDH, entonces vamos a tener que va a ser un exudado. Y cuando es un exudado, ¿ustedes piensan que es un problema de presiones o es de transgresión de membrana? Es de una transgresión de membrana. En cambio, cuando ustedes tienen un trasudado, generalmente el problema es netamente alteración de presión. Algo se afectó ese equilibrio de presión. ¿Está bien? De tal manera, no solamente es sospechar que estoy frente al derrame pericárdico, sino tipificarlo para que con esos dos parámetros yo pueda abrirme hacia sus causas. Y bueno, tendré justamente este acúmulo de líquido a nivel intrapericárdico entre la membrana parietal y visceral, y eso generará que haya alteraciones de las presiones a nivel intramural e intracavitario que va a provocarme alteraciones del gasto cardíaco. Y en la radiografía de tórax ustedes van a encontrar el típico corazón en botellón. ¿Alguna vez ustedes conocen un botellón? ¿De Dama Juana? Claro, la Dama Juana puede ser, ¿no es cierto? Que es la más característica. Esta es es tal y cual, es la silueta de un botellón. No pasen desapercibidos. Tienen que estar ustedes muy, pero muy atentos con los síntomas, con los signos. Y viendo la radiografía también ya pueden reconocer. A veces dicen, ahorita te contesto, a veces dicen, no encuentro a nadie que me pueda dar información, el paciente está mal, no hay familiares. ¿Hay pretexto para no dar con un diagnóstico? No hay pretexto, porque puedo examinar en el paciente. Y además de examinar algo básico que no creo que falte en ningún lugar donde ustedes van a estar. ¿Perdón? Claro, la radiografía de tórax. Sí. ¿Me querías preguntar algo? ¿Te desanimaste? La lista, yo había ahí. ¿Quieres la lista para firmar? Eso
entonces me voy a poder abrir al sinfín de causas que puedan haber, desde lo más frecuente a lo más infrecuente, desde lo que me aporta los antecedentes hasta lo que no me aporta los antecedentes, y desde que si es un paciente que está claramente, que realmente me ha hecho un cuadro de pericarditis aguda y que ahora le estoy encontrando con derrame pericárdico, hasta aquellos en los cuales no hay esa historia y de frente me vienen con derrame pericárdico. Entonces todo eso suma para yo saber hacia dónde me voy en cuanto a la causa. Y también, lógicamente, en cuanto al tiempo de evolución de la enfermedad y en cuanto al tiempo de instalación del derrame pericárdico, porque también de eso va a depender qué etiología tiene y cómo es que yo voy a poder advertir síntomas o signos en el paciente. Entonces, se dice que cada vez la palabra idiopática va desapareciendo de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque cada vez se está teniendo más acercamiento diagnóstico. Antes a lo que no se sabía, idiopático. Pero ahora cada vez estamos dándole nombre y apellido a las cosas. Tenemos más metodologías diagnósticas, por lo tanto podemos llegar aún más acerca de la etiología. Pero nunca se olviden, cuando yo veo derrame pericárdico, siempre tengo que ver las causas más frecuentes. Y las causas más frecuentes en nuestro medio es, además de la pericarditis aguda, la pericarditis tuberculosa, las pericarditis asociadas a enfermedades metabólicas, como por ejemplo la enfermedad renal crónica. Nunca se olviden, paciente con enfermedad renal crónica es una de las causas importantes de derrame pericárdico. Y más aún en aquellas personas que aún todavía no tienen asistencia justamente sanitaria. Aquellos que están de lugar en lugar provocando diferentes o dando diferentes molestias, síntomas de uremia y que nadie se da cuenta que hace un cuadro de derrame pericárdico. Otra causa importante son las enfermedades autoinmunes y otra causa importante en nuestro medio es la pericarditis neoplásica. Yo les digo, antes era bastante fácil ejercer la medicina porque no había este plus de lo que es el impacto del medio ambiente en la parte, digamos, de la presentación del cuadro clínico o en la parte de la presentación como causa de alteraciones epigenéticas en general. Por ejemplo, se decía que las enfermedades degenerativas o neoplásicas eran eminentemente de edad avanzada, eran neoplásicas. No, ¿qué le pasó?